Hola, hermanos y amigos. Jesús resucitó de la muerte y la resurrección de Jesús es el evento más importante en toda la historia del mundo, porque no hay nada que ha moldeado civilizaciones y culturas y la sociedad por todo el mundo por los últimos 2000 años como hace la resurrección de Jesús. Y nuestra salvación es dependiente en la resurrección de Jesús. Nuestra resurrección en el último día es dependiente en la resurrección de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Dice que la resurrección de Jesús es primicias de la cosecha. Y nuestra resurrección en el último día es la cosecha. En otras palabras, la resurrección de Jesús y nuestra resurrección en el último día pertenecen a la misma cosecha, que andan mano en mano. Entonces, nunca hay primicias sin una cosecha. Si hay primicias, tiene que ser por necesidad una cosecha. Y el punto es el hecho de que Jesús resucitó de la muerte es la garantía de que nosotros seremos resucitados de la muerte en el último día. Hoy yo quiero aprender acerca de la persona de Jesús y el poder de la resurrección. Pero quiero aprender estas cosas por medio del profeta Eliseo. Eliseo era un profeta de Jehová en el Antiguo Testamento. Y Eliseo es un tipo de Jesús. ¿Qué quiere decir? Eliseo es como Jesús. Cuando estudiamos la vida y el ministerio de Eliseo, estamos aprendiendo acerca de la persona y obra de Jesús. Eliseo es como una sombra y Jesús es la realidad de la cual nace la sombra. Entonces, la palabra Eliseo quiere decir Dios es mi salvación. La palabra Eliseo quiere decir Dios es mi salvación. Y cuando estudiamos el ministerio de Eliseo, vamos a aprender que Dios salva a su pueblo, que Dios rescata a su pueblo y cómo Dios salva a su pueblo. Este es el tema del ministerio y vida del profeta Eliseo. Entonces, antes de que hubo un Eliseo, hubo otro profeta que se llama Elías. Elías era profeta de Jehová, pero Elías era un hombre cansado. Entonces Dios escogió a Eliseo para que Eliseo sea un discípulo de Elías, para que Eliseo sirva a Elías, para que Eliseo aprenda de Elías y para que después de que Elías sea llevado a los cielos, Eliseo puede vestirse en los zapatos de Elías, haciéndose profeta de Jehová en Israel, tomando el lugar de Elías. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer versículos 7 hasta 10. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 7 hasta 10. La Biblia dice, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil.
Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. En esta historia vemos que el profeta Elías sabe que va a ascender a los cielos y quiere bendecir a Eliseo. Y pregunta, ¿cómo quiere ser bendito? Y Eliseo responde diciendo, dame una doble porción de tu espíritu. Imagínense esto, Eliseo está pidiendo recibir una doble porción del espíritu de Elías. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pidiendo Eliseo? Está pidiendo ser 2 veces más poderoso que era Elías. Está pidiendo ser 2 veces más grande que Elías. Dame una doble porción de tu espíritu. Este es algo audaz, una petición audaz. Entonces, cuando Eliseo pide una doble porción del espíritu, ¿qué significa tu espíritu? Tu espíritu. No estamos hablando de ninguna cosa que se encuentra en el hombre Elías. Entonces, no estamos hablando del carácter de Elías. No estamos hablando de la actitud de Elías. No estamos hablando de ningún espíritu que vivía dentro del hombre Elías, sino que estamos hablando del Espíritu Santo. Eliseo está pidiendo recibir una doble porción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que fortalecía a Elías. Elías era el profeta de Jehová en Israel. Elías era un hombre fortalecido por el Espíritu Santo. Por medio del poder del Espíritu Santo, Elías hacía milagros. Por medio del poder del Espíritu Santo, Elías profetizaba la palabra de Dios. Por medio del poder del Espíritu Santo, Elías predicaba fielmente la palabra de Dios. Y Eliseo está pidiendo recibir este mismo Espíritu que fortalecía a Elías. Yo necesito una doble porción de tu Espíritu. Yo necesito una doble porción del Espíritu Santo para que yo sea fortalecido. Porque Eliseo sabe que cuando Elías sea llevado a los cielos, Eliseo tiene la responsabilidad de tomar el lugar de Elías, siendo profeta de Jehová en Israel. ¿Cómo puede Eliseo profetizar sin ser llenado con el Espíritu Santo? ¿Cómo puede Eliseo hacer milagros sin ser llenado con el Espíritu Santo? ¿Cómo puede Eliseo ser un hombre de Dios sin ser llenado con el Espíritu Santo? Entonces está pidiendo el mismo Espíritu que fortalecía a Elías durante su ministerio. Entonces, Elías responde a esta petición diciendo, has pedido una cosa difícil. Pidió una cosa difícil. En mis propias palabras, Elías está diciendo, yo no tengo la autoridad para compartir el Espíritu Santo. Yo no tengo la autoridad o el poder para darte el Espíritu Santo. Este es algo que solo Dios puede hacer. Pero dice Elías, si me veas cuando estoy llevado a los cielos, entonces recibirás tu petición. Mire lo que dice, versículo 12. Versículo 12 dice, lo vio Eliseo. Lo vio Eliseo. Eliseo vio a Elías siendo llevado a los cielos. Que significa que Eliseo va a recibir una doble porción del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice versículo 12. Vamos a leer versículo 12. Versículo 12 dice, lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando Elías fue llevado a los cielos, Eliseo proclamó, los carros de Israel y su gente de a caballo. Eliseo está diciendo que Elías
era los carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué significa esto? Eliseo está diciendo que Elías ha sido más valioso a Israel que su ejército físico. ¿Cómo puede Elías hubiera sido más valioso a Israel que su ejército físico? En el sentido de que Elías ha protegido a los israelitas. Elías ha guardado a los israelitas. Elías ha bendecido a los israelitas. Elías ha dado paz a los israelitas. Porque era la presencia de Dios mediante su pueblo. Porque Dios estaba obrando por medio de Elías. Elías era más valioso que el ejército físico. Y la cosa es, cuando Elías está saliendo, dejándonos aquí, entonces, ¿cómo será Israel? ¿Quién rescatará a Israel? ¿Quién salvará a Israel? ¿Quién protegerá a Israel? Porque Elías ha sido más valioso que nuestro ejército físico. Entonces, Eliseo sabe que es su responsabilidad tomar el lugar de Elías. Eliseo sabe que él mismo necesita ser los carros de Israel y su gente de a caballo. Tiene que ser un profeta de Jehová, tan santo, un hombre de Dios, tanto que él es más valioso al pueblo de Dios que su ejército físico. Y Eliseo dice otra cosa en versículo 12. Dice, Padre mío, Padre mío. Eliseo está diciendo que Elías es su padre. Pero ¿por qué dice padre a Elías cuando nosotros sabemos que Elías no era padre de Eliseo? Elías no era padre de Eliseo de una perspectiva física. Pero ¿qué de una perspectiva espiritual? De una perspectiva espiritual, Elías ha sido un padre a Eliseo. Elías ha sido el rabí de Eliseo. Elías ha sido una figura paterna espiritualmente para Eliseo. Dice, Padre mío, Padre mío. Pero cuando Eliseo pide una doble porción del Espíritu y clama, Padre mío, Eliseo está pidiendo ser tratado como un primogénito. Eliseo quiere recibir los derechos de un primogénito. Entonces, Deuteronomio 21, versículo 17 dice, sino que reconocerá al primogénito, dándole una porción doble de todo lo que tiene. A él pertenece el derecho de primogenitura. Según la ley de Moisés, el primogénito debe recibir una doble porción de la herencia. Y tiene que recibir una doble porción de la herencia, no porque es el hijo favorito, sino porque el primogénito tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de mantener el legado de su padre. Tiene la responsabilidad de proveer por todos las familiares de su padre. Tienen la responsabilidad de cuidar todos los negocios de su padre. El primogénito es responsable por el bienestar de su madre, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus cuñados, de sus cuñadas, de sus sobrinos, de sus sobrinas, de su propia esposa, de sus propios hijos, de los nietos, de los primos, de todos los animales que pertenecían a su padre, de todos los siervos que pertenecían a su padre. Es responsable para cuidar y proveer por todas estas personas. ¿Cómo puede el primogénito cumplir con su deber si no reciba una doble porción de la herencia?
es necesario que reciba una doble porción de la herencia para que sea capaz para cumplir con su deber, para que tenga todos los herramientas necesarios para poder proveer por las necesidades de tantas personas. Entonces, espiritualmente, Eliseo está pidiendo ser tratado como un primogénito. Yo soy hijo tuyo, yo soy tu primogénito, y ahora yo necesito una doble porción de tu espíritu, una doble porción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo tengo una gran responsabilidad. Ahora yo tengo que ser los carros de Israel y su gente de a caballo. Ahora yo tengo que mantener el legado tuyo, Elías. El legado de Elías era un legado grande. Y Eliseo tiene una gran responsabilidad. Yo necesito ser fortalecido con todos los herramientas necesarios para poder cumplir con mi deber. Entonces, mire lo que dice versículo 13. Versículo 13 dice: también recogió el manto de Elías que se le había caído. Eliseo tomó el manto de Elías, literalmente tomó su manto, pero simbólicamente no hay nada que puede representar tomando el lugar de Elías que Eliseo tomando el manto de Elías. Literalmente está diciendo que yo soy listo para ser lo que era Elías en Israel. Yo soy listo para hacer mi trabajo. Yo soy listo para cumplir con mi deber. Y mire lo que dice versículo 14. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. En versículo 14, Eliseo pregunta algo importante: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Elías ha sido el vehículo por la cual Dios estaba presente en Israel. Elías ha sido el vehículo por la cual estaba Dios obrando para rescatar a su pueblo, para salvar a su pueblo. Pero Elías no más está con nosotros. Y en la ausencia del profeta de Jehová, ¿dónde está Dios? ¿Dios nos abandonó? ¿O estará Dios con nosotros? Pero aquí en versículo 14 vemos que Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas del río Jordán con ella. Y las aguas del río se dividieron en dos, dándole un paso sobre tierra seca. Y por medio de este milagro tenemos la respuesta a la pregunta: ¿dónde está Dios? Vemos que Dios está con Israel, porque Dios está con su profeta Eliseo. Ahora Eliseo es el vehículo por la cual Dios está obrando para rescatar y salvar a su pueblo. Dios está en Eliseo, presente en Israel, por medio de su profeta Eliseo. Cuando las aguas del río Jordán fueron divididos, nosotros debemos recordar tres cosas. Primeramente, debemos recordar el éxodo de Egipto, porque cuando los israelitas fueron redimidos de esclavitud egipcio, ellos fueron rescatados cuando Dios se dividió las aguas del Mar Rojo. Dios proveyó para los israelitas una vía de escape sobre tierra seca. Pero por medio de las aguas divididas, nosotros aprendemos que Dios es capaz, que Dios es poderoso para llevarnos, rescatarnos de nuestros sufrimientos. Nosotros sufrimos aquí en este mundo caído.
Sufrimos físicamente por enfermedades, sufrimos económicamente, sufrimos emocionalmente, a veces sufrimos espiritualmente, pero Dios es capaz, Dios es poderoso para rescatarnos de cualquier sufrimiento en la cual estamos en esos días. Dios puede salvar, rescatar a su pueblo. La segunda cosa que debemos recordar es 40 años después del Éxodo, cuando los israelitas llegaron a la tierra, a la frontera de la tierra prometida. Ellos tienen que entrar en la tierra prometida. Pero ¿cómo vamos a entrar? Tienen que cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Y tenemos a los sacerdotes llevando el arca de Jehová sobre sus hombros. Cuando los sacerdotes entraron en el río Jordán, las aguas del río se dividieron en dos, dando paso a los israelitas sobre tierra seca. Los israelitas entraron en la tierra prometida cuando las aguas del río fueron divididos en dos. Y por medio de esta historia aprendemos que Dios es capaz y poderoso para darnos entrada en una tierra buena, en una tierra en la cual fluye leche y miel. Esta tierra ha sido cultivado y preparado por Jehová para que sea una bendición para su pueblo. Debería ser una tierra de paz y gozo y prosperidad para su pueblo. Entonces, Dios es capaz para rescatarnos de nuestros sufrimientos. Pero también es capaz Dios para darnos entrada en una tierra o una vida o una condición de paz y gozo y prosperidad. Y la tercera cosa que debemos recordar es el milagro que hizo Elías aquí en este mismo capítulo. Cuando llegaron al río Jordán, Elías tomó su manto, golpeó las aguas y las aguas se dividieron en dos. Y Elías y Eliseo cruzaron sobre tierra seca. Este milagro fue el último milagro que hizo Elías en su ministerio. Y es interesante que el primer milagro que hace Eliseo es el último milagro que hizo Elías. ¿Qué quiere decir? Que Eliseo está empezando donde Elías terminó. Eliseo se ha vestido en los zapatos de Elías. Israel no ha perdido nada, porque cuando Elías salió, Eliseo estuvo presente para hacer lo que era Elías para Israel. Entonces, el hecho de que Eliseo recibió una doble porción del Espíritu significa que Eliseo hará 2 veces más milagros que hacía Elías. La verdad es que recibir una doble porción del Espíritu no tiene nada que hacer con la cantidad de milagros que hacían Elías y Eliseo. Pero yo creo que es una cosa interesante. En la mayoría de las listas que yo he visto, dicen que Elías hizo 14 milagros. Si Elías hizo 14 milagros y Eliseo recibió una doble porción del Espíritu, ¿cuántos milagros debería hecho Eliseo? 28 milagros. Pero la mayoría de las listas que yo he visto dicen que Eliseo hizo solamente 27 milagros. Y la pregunta que tengo es, ¿dónde se encuentra el milagro 28? Y una persona puede responder, 27 milagros es más o menos doble 14. No hay que buscar el milagro 28. Y la verdad es que Elías y Eliseo hicieron muchos milagros que no son escritos en la palabra de Dios. Los dos hicieron muchas más cosas de las cuales no tenemos un récord hoy día. Yo
solamente creo que es algo interesante, que Elías hizo 14 milagros y Eliseo hizo 27 milagros. O no, porque hay un milagro 28. Y este milagro 28 que hizo Eliseo se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 13. Que abran sus Biblias, por favor. A 2 de Reyes, capítulo 13. El contexto de este capítulo es que los israelitas han rechazado el liderazgo de Jehová. Los israelitas escogieron vivir en sus pecados. Y por causa de esto, Dios ha fortalecido a los arameos, al enemigo de Israel. Y ahora los arameos están persiguiendo a los israelitas, invadiendo la tierra de Israel, haciendo daño en Israel. Y mire lo que dice, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 7. La Biblia dice: pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de tría. El ejército de Israel ha sido destruido. Solo queda 10 carros y 50 hombres de a caballo. Este es un ejército destruido. 10 carros y 50 hombres de a caballo no pueden proteger a nadie, no pueden defender a nadie, no pueden salvar a nadie, no pueden rescatar a nadie. Y la situación se va empeorándose aún más. Mire lo que dice versículo 14. Versículo 14 dice: cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Ahora vemos, Eliseo tiene una enfermedad y va a morir por causa de esta enfermedad. Y viene el rey de Israel y dice, los carros de Israel y su gente de a caballo. Dice la misma cosa que dijo Eliseo cuando Elías fue llevado a los cielos. Los carros de Israel y su gente de a caballo. El rey de Israel está diciendo que Eliseo ha sido más valioso a Israel que su propio ejército físico. Que Eliseo ha sido el rescatador de Israel. Que Eliseo ha sido el salvador de Israel. Pero verdaderamente sabemos que no fue el hombre Eliseo el rescatador de Israel, sino que fue Jehová rescatando a su pueblo por medio de Eliseo. Es Jehová fortaleciendo a Eliseo con el Espíritu Santo para que Eliseo sea todo lo que Israel necesita. Pero el rey de Israel tiene una preocupación, y la preocupación es: el profeta de Jehová va a morir. Y después de la muerte de Eliseo, ¿cómo será Israel? ¿Cómo puede Israel sobrevivir si el profeta de Jehová, la persona que ha sido más valioso que su ejército físico, no más está con nosotros? El ejército físico ha sido destruido. Sabemos que no podemos confiar en el ejército físico. Y en la ausencia del profeta de Jehová, ¿dónde estará Dios? Básicamente, está preguntando la misma pregunta que preguntó Eliseo. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué pasará para con Israel? Entonces, mire lo que dice versículo 17. Versículo 17 dice: y dijo:
abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Este es el último mensaje que Eliseo dio. Y su último mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de victoria. Dice, la flecha de la victoria de Jehová. Y Eliseo está diciendo que usted, el rey de Israel, usted es la flecha de victoria de Jehová. ¿Qué quiere decir? Dios está con su pueblo. Aunque el profeta de Jehová se muera, Dios no está abandonando a su pueblo, sino que siempre está presente mediante su pueblo. Eliseo está diciendo que usted, rey de Israel, usted será el vehículo por la cual Dios obrará para rescatar su pueblo del enemigo. Y es un mensaje de victoria. Pero mire lo que dice, versículo 20. Versículo 20. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y versículo 21 también. Versículo 21 dice, y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores, y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Vemos aquí la situación está empeorándose más y más. Primeramente tenemos la destrucción del ejército físico. Segundo, tenemos la muerte del profeta de Jehová, quien ha sido más valioso a Israel que su ejército físico. Vemos el enemigo está rodeando al pueblo de Dios, amenazando al pueblo de Dios. Vemos otra persona quien falleció. Y hombres están llevando el cuerpo muerto de este hombre muerto. Necesitan sepultarlo, pero no tienen oportunidad para darle una sepultura apropiada, porque el enemigo está cerca. La única cosa que pueden hacer es abrir el sepulcro de Eliseo, echar el cuerpo muerto de este hombre en el sepulcro y se huyeron para no ser destruidos por el enemigo. Pero miren lo que dice versículo 21. Versículo 21 dice, y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y qué increíble es lo que pasa aquí. Dice que cuando este cuerpo muerto contactó a los huesos del profeta muerta, que este cuerpo muerto fue resultado de la muerte, que Dios dio vida a este hombre muerto. Y este es el milagro 28. El milagro 28 que hizo Eliseo. Un milagro que fue hecho después de su muerte. ¿Qué aprendemos por medio de este milagro? Aprendemos que no hay nada que puede impedir que Dios haga conforme a su voluntad. Ni la muerte puede prevenir que Dios haga lo que quiere hacer. La verdad es que Dios puede usar la muerte de su profeta para producir vida. ¿Qué hace Dios con muerte? Con muerte, Dios da resurrección. El 28 milagro es un milagro de vida, es un milagro de resurrección y muestra el poder de Dios. Eliseo es
un tipo de Jesús. Por medio de Eliseo podemos aprender acerca de la persona y obra de Jesús. Y la cosa es que Jesús murió. Pero por medio de la muerte de Jesús, nosotros tenemos una victoria sobre el pecado. Por medio de la muerte de Jesús, nosotros tenemos una victoria sobre la condenación. Por medio de la muerte de Jesús, nosotros tenemos una victoria sobre el enemigo. En Apocalipsis, capítulo 12, la Biblia habla de un dragón. Hay un gran dragón. Pero la Biblia dice que este dragón es Satanás, el diablo. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que este dragón está haciendo guerra contra el pueblo de Dios, persiguiendo a los cristianos. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Dice que nosotros tenemos una victoria sobre Satanás por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Por medio de la muerte de Jesús, nosotros encontramos nuestra victoria sobre el enemigo. Este hombre que murió, que fue echado en el sepulcro de Eliseo, fue resucitado de la muerte. Pero ¿cuándo fue resucitado de la muerte? Fue resucitado de la muerte cuando participó con el profeta de Jehová en su muerte y en su sepultura. Cuando tuvo contacto con los huesos del profeta muerto, es cuando fue resucitado de la muerte. Y en esto vemos el propósito del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 hasta 5, dicen, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros participamos con Jesús en su muerte y en su sepultura. Y cuando participamos en Jesús, o con Jesús, en su muerte y en su sepultura, nosotros resucitamos de las aguas del bautismo para andar en novedad de vida. Este es el momento cuando Dios nos da vida. Dios nos da vida espiritual, pero más importante, Dios nos da vida eterna. Hay una diferencia entre Eliseo y Jesús. La diferencia es que Eliseo falleció y quedó muerto, pero Jesús falleció. No quedó muerto, sino que Jesús resucitó de la muerte. Y es la resurrección de Jesús la cosa que nos da la aseguranza espiritual. La garantía de nuestra salvación es encontrado en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice que nosotros tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva quiere decir una garantía de nuestra salvación, una garantía de nuestra resurrección hasta vida eterna
en el último día. Y tenemos esta esperanza viva porque Jesús resucitó de la muerte. Dios es mi salvación. Dios es mi rescatador. Dios es mi salvador. Y ni la muerte puede impedir que Dios me dé la salvación y la vida eterna. La verdad es, por medio de la muerte de Jesús, nosotros tenemos victoria sobre el enemigo. Que Dios les bendiga.